Clarín nace el 28 de agosto de 1945. Nace como todos los medios de la República Argentina, para hacer política. Yo me río cuando dicen, no, los medios... Miren, Mariano Moreno creó La Gaceta para hacer política. Bartolomé Mitre, presidente de la Nación, creó La Nación justamente para hacer política. Roberto Noble, que fue el fundador de Clarín, era una figura muy importante. Llegó a ser ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la década del 30. Si hoy es importante ese cargo, en la década del 30 mucho más. Y después de la función pública, dice, yo ahora voy a crear un medio para seguir incidiendo en política. Él decía que podía crear presidentes desde Clarín, y lo crea para eso. Y Roberto Navarro crea el Destape también para hacer política. O sea, los medios somos actores políticos, siempre, todos. Siempre todos. Milei o Clarín, muchos dirán con ninguno. Bueno, yo estoy con Milei. El Kircho Arili Jalad apoyó al presidente Milei en la pelea contra Clarín. Y así como lo viste en el adelanto, y seguramente en el título, este Kircho confesó que todos los medios son operadores políticos. Algo que medianamente ya sabíamos, pero que muchos periochantas se negaban a admitir. Hoy te comparto el video completo donde este Kircho, que también opera políticamente a favor de la chorra de Cristina Fernández de Kirchner, bancó al presidente Milei. Y ahora me voy a meter con el título del editorial, que es Milei o Clarín. No sé ustedes qué piensan, yo les voy a decir lo que yo pienso al final. En medio de todo esto, ayer se confirmó que el grupo Clarín se quedó con Telefónica. Lo había anticipado nuestro compañero Diego Genud. Si ustedes leen el Destape o escuchan el Pase, lo sabían, que esto estaba ahí. Y finalmente, ayer se concretó. Telecompro compra las operaciones de Telefónica en la Argentina por 1.245 millones de dólares. Un montón de guita. Un montón de guita. Y esto no le gustó al gobierno. Arrastran hace rato una relación conflictiva entre Milei y Clarín. Esto no es nuevo, pero en términos de telecomunicaciones es mucho más permeable a lo que le pidan de afuera que a lo que le pidan de acá. Y eso, otra gran pregunta. ¿Quién va a ganar en esta pelea? ¿Elon Musk o el grupo Clarín? Yo les digo que no es la primera vez que le quieren poner al grupo Clarín un grupo transnacional enfrente, con la billetera más grande. Clarín tiene una billetera grande, pero Elon Musk tiene una billetera más grande. El que lo quiso hacer, ahora en un rato iba a desarrollar eso, fue Carlos Menem, en su época, y intentó traer al grupo, al Citigroup, con un socio local, y no le fue bien. Porque el capital transnacional frente a las relaciones de cabotaje, en el caso de los medios, tienen mucho poder las relaciones de cabotaje. Porque son las que manejan la cultura, lo simbólico y también los vínculos directos con los jueces, con los fiscales, con la política. Y todo eso no se compra automáticamente con dinero. Llevan 80 años haciendo esto en Clarín. Repaso brevemente la historia de Clarín, que repito, Clarín nace el 28 de agosto de 1945, o sea que el próximo 28 de agosto cumple 80 años. Nace poquitas semanas antes que el peronismo, que es del 17 de agosto del 45. Nace como todos los medios de la República Argentina, para hacer política. Yo me río cuando dicen, no, los medios... Miren, Mariano Moreno creó La Gaceta para hacer política. Bartolomé Mitre, presidente de la Nación, creó La Nación justamente para hacer política. Roberto Noble, que fue el fundador de Clarín, era una figura muy importante. Llegó a ser ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la década del 30. Si hoy es importante ese cargo, en la década del 30 mucho más. Y después de la función pública, dice, yo ahora voy a crear un medio para seguir incidiendo en política. Él decía que podía crear presidentes desde Clarín. Y lo crea para eso. Y Roberto Navarro crea el Destape también para hacer política. O sea, los medios somos actores políticos, siempre, todos. Siempre todos. Ahora, es interesante esto de Telefónica hoy, porque Clarín en todas las épocas se fue quedando con el negocio clave de cada época para crecer en volumen económico y para crecer también en influencia política. Y también fue siempre oficialista. Yo, disculpen la autorreferencia, pero tengo una serie documental de 8 capítulos sobre la historia de Clarín, que se llama Clarín, un invento argentino, que narra toda esta historia y voy mostrando. Porque, por ejemplo, Clarín fue peronista.
durante el primer gobierno peronista. Uno me dirá, no, Clarín fue... No, vayan a la hemeroteca. Clarín fue peronista, entre otras cosas porque el gobierno de Perón le hizo dos favores. Primero le daba el papel. En esa época no había papel de diario en la Argentina. Y tenías que tener una cuota de las importaciones del papel de diario. Y el gobierno de Perón se la daba. Tanto es así, y esto está muy bien relatado en el libro de Martín Sivak, que el secretario de medios de Perón, que era Apple, fue financiado por Roberto Noble después del golpe contra Perón. El que lo mantuvo fue el dueño de Clarín, en agradecimiento. Vayan a la hemeroteca. Después cuando es el golpe cambia la cosa. Cambia la cosa. Pero el segundo favor que les decía, y es algo clave, es que el gobierno de Perón comete la torpeza de estatizar el diario La Prensa, ¿se acuerdan? Y se lo queda a la CGT. El diario La Prensa era el diario que tenía los clasificados. Los clasificados eran el gran negocio de la época, porque era guita cash, todos los días, para que alguien publicara ahí un clasificado. En ese momento La Nación, que era un diario elitista, como lo siguió siendo durante muchos años, dijo no, los clasificados eran cosa de negros. Y Roberto Noble ve el negocio y dice, esta es la gallina de los huevos de oro. Dice, vamos a traer los clasificados para Clarín. Y los que recuerdan Clarín, durante muchos años, era un pequeño diario y a veces era más grande el bodoque de los clasificados que las páginas del diario. Porque ese era el gran negocio económico que les permitió después dar el salto para todo lo que después compró y para todo el crecimiento económico que tuvo y el crecimiento político que tuvo. Un favor involuntario, si se quiere, pero un favor al fin que le hizo el gobierno peronista a Clarín. Clarín automáticamente se da vuelta. Cuando es el golpe contra Perón en el 55, el propio Clarín publica en su editorial que había sido parte de las negociaciones para derrocar a Perón. Lo publican ellos. Llegan a publicar incluso que cuando llega el general Lonardi desde Córdoba, la gente que lo recibía sobre la Avenida de Mayo agitaba el diario Clarín para celebrar que se había terminado la dictadura del tirano prófugo. Y peor, el propio Clarín publica en el año 56 que le había pasado muy mal durante el gobierno de Perón y le pedía ya a Aramburu una reparación económica. Le pedía a la dictadura que le diera plata por lo mal que le había pasado durante el peronismo. Todo eso está publicado en Clarín. Vayan a la hemeroteca. Después vino el gobierno de Frondizi, con el cual Clarín se identificaba y mucho. Tanto es así que Rogelio Frigerio, que era un poco el armador y el ideólogo de lo que era el desarrollismo, terminó manejando directamente el diario Clarín. Roberto Noble y Frigerio eran muy cercanos. Y Frondizi también le hizo favores. Le dio créditos blandos, lo ayudó a comprar el actual edificio que tiene Clarín allá en la calle Tacuarí, es de esa época. Y así con todos los gobiernos, fueran gobiernos elegidos o fueran dictaduras, Clarín fue obteniendo favores y prebendas y beneficios estatales. Y es cierto lo que dice ahora la derecha a diario. Clarín no existiría sin los favores del Estado. Clarín se queda en la dictadura con papel prensa. Y de vuelta, el papel de diario, que hoy es algo residual, en ese momento era la clave para manejar el sistema de medios de la Argentina. Y Clarín se lo queda en alianza con la dictadura genocida. Se lo roban a la familia Greiber. Secuestran, torturan y matan para quedarse con papel prensa. Y así entra Clarín a la democracia, manejando el insumo básico de los medios. En democracia siguieron recibiendo favores, fuera directos o fuera implícitos o haciéndose los distraídos. Porque, por ejemplo, la ley de radiodifusión de la dictadura prohibía que un diario tuviera una radio. Pero Clarín empezó a ver que las radios tenían poder y adquirió Radio Mitre. Era ilegal, pero Alfonsín se hizo el sota. Es conocido el discurso de Alfonsín, puteándose con Clarín, no tuvo la mejor de las relaciones. Pero Radio Mitre la tuvieron ahí y se hicieron los distraídos. Todos. Después llegó Menem. Es más, en la serie documental está el relato de Rodolfo Terraño, que cuenta que cuando se anticipa la salida de Alfonsín del gobierno, él va a verlo a Menem, a La Rioja. ¿Y saben quién estaba reunido con Menem planificando la entrega anticipada del gobierno de Alfonsín? Estaba Mañeto, reunido con Menem. ¿Qué estaban acordando? Bueno, lo que sucedió apenas asumió el gobierno de Menem, otra prebenda que le dio el Estado, que fue
la entrega de los canales de televisión. La entrega de los canales fue la primera privatización del gobierno de Menem y fue absolutamente direccionada para el Grupo Clarín, al cual primero le sanearon y después le dieron limpito Canal 13. Y además Menem lo que hizo fue derogar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de la Dictadura, de hecho, y permitió la conformación de monopolios. De hecho, en el año 92, y por eso lo traigo a colación hoy, le preguntaron en el diario La Nación, tenemos la nota por ahí, si había cometido algún error en sus primeros 3 años de gobierno. Recuerden los primeros 3 años de gobierno de Menem. Ya había metido la convertibilidad, la reforma del Estado, vendido medio país, todo. Y él dice un solo error: haber permitido la conformación de monopolios. Haberle entregado a Clarín la posibilidad de crecer de tal forma que después se vuelve incontrolable. Y en los 90 Clarín dio el gran salto, porque el 1-1 también lo benefició, porque se endeudaba, crecía, se transformó en grupo. Y ahí detectó otro gran negocio en el país, que era el fútbol. Clarín se queda con el fútbol y gracias al fútbol se queda con las cableras de todo el país. Porque ¿qué hacía? Iba a un pueblito, buscaba el cable chiquito, lo compraba, ponían exclusivo al fútbol ahí, la gente se pasaba al cable chiquito y entonces compraba el cable grande, fundido porque no tenía el producto de ese momento que era el fútbol. Ahí detectó también otro, y también se lo dieron. Y también se lo dieron. Después le permitieron seguir expandiéndose. Néstor Kirchner le firmó la fusión Cablevisión Multicanal. Y la única y la primera vez en toda su historia que se toparon, perdón, voy un poquito para atrás, Duhalde le dio la ley de protección de bienes culturales. ¿Por qué? Porque en los 90 se habían endeudado en dólares, que es lo mismo que están haciendo ahora, OJ, y cuando todo explotó no podían pagar la deuda en dólares. Entonces sacaron la ley Clarín, que decía que ninguna empresa que fuera un bien cultural podía quedar en manos de un extranjero, excepto que ya lo tuviera de antes. Esa era la ley Clarín y Telefónica. Miren cómo se vuelve la historia. Porque el que lo tenía de antes era Telefónica, que ya tenía Telefe, y Clarín entonces se salvó de quedar en manos de sus acreedores. Después hizo una reestructuración trucha de la deuda, detectada por en su momento la fiscal Alejandra Gil Carbó. Ese fue el origen del odio de Clarín con Alejandra Gil Carbó, porque reestructuraron fraudulentamente su deuda. Bueno, vengo para acá porque toda esta historia de Clarín es para mostrarles que en el único momento en el cual se toparon con una figura política que no hacía lo que ellos querían fue con Cristina. Nunca les había pasado. Y Cristina, cuando asumió, les dijo: ¿saben qué? No, ustedes no tienen más coronita. A ustedes se los trata igual. Y eso fue algo extraño para Clarín. No estaban acostumbrados a eso. Clarín no entendió al inicio a Cristina. Y Cristina, entre otras cosas, tomó un reclamo histórico de la democracia, que era una ley de medios, la sometió a discusión de la ciudadanía, se creó una ley de medios ejemplar en el mundo, la sancionó el Congreso, y Clarín, con el poder que tiene, logró frenarla durante 4 años. Un mandato presidencial. Logró que jueces de todo el país primero dijeran que toda la ley era inconstitucional, después un montón de artículos, después cada vez menos. Finalmente le interesaban 2 artículos. El que decía la cantidad de licencias que podían tener y el que decía cuánto tiempo tenían que adecuarse. Y 4 años después, la Corte Suprema finalmente dijo: no, sí, la ley es constitucional, obvio que es constitucional. 4 años se comieron. Finalmente nunca se adecuaron. Y vengo para acá. Después Macri le habilitó el negocio con Telecom. Y después Alberto Fernández no hizo nada. Se dedicó a dejar todo como estaba, teniendo la posibilidad de revertir todo lo que había hecho Macri, que entre otras cosas, Macri por decreto no la eliminó, pero sí suspendió todos los artículos importantes que tenía la ley de medios y por ende la dejó vacía de contenido. Y Alberto Fernández no tuvo el coraje de revertir eso. Hago toda esta historia para que vean que Clarín tiene mucha experiencia en esto. Clarín le ha sacado prebendas a todos los gobiernos, menos al de Cristina. Y que ahora tiene enfrente a Javier Milei, que también es un personaje extraño y hay que ver si Clarín entiende a Milei. Milei es alguien que juega fuerte, que se pelea con todos,
que parte de su discurso, y tiene un punto, es que empieza a nombrar a todos los actores que según él son responsables de que la Argentina no avance. ¿Y saben qué? Clarín es uno. Y Milei ha apuntado contra Clarín y contra ese sistema de medios, diciendo que son responsables de que la Argentina no haya podido avanzar. Y es cierto, Clarín es un problema para la democracia. Clarín es un problema para la democracia. Hoy, ayer y en el futuro. ¿Por qué? Porque hay un texto que les recomiendo mucho de un economista que se llama Samir Amin, que habla de los 5 monopolios que existen en el capitalismo. Se los digo rápido: el monopolio del dinero, de las armas, de los recursos naturales y de la ciencia. Pero dice que hay un quinto monopolio sin el cual los otros 4 no pueden existir, que es el monopolio de la palabra. Y ese monopolio legitima la existencia de los otros 4. Tener monopolizada la palabra hace posible todo lo demás. Y Clarín ha monopolizado la palabra demasiado tiempo. Y ha sido un obstáculo para cualquier gobierno que haya querido tocar intereses de cualquiera de esos monopolios que ellos legitiman. Clarín, hay otra figura que a mí me interesa mucho, en este caso, cuando Maquiavelo hablaba de la Iglesia en el siglo XV o XVI, que decía que la Iglesia no gobernaba Italia, pero podía obstaculizar que cualquiera gobernara. Y es una imagen muy aplicable a Clarín. Clarín no ha gobernado, no cumplió con lo que quería su fundador, Roberto Noble, que era poner presidentes o gobernar, pero sí, desde el día 1 hasta hoy mantiene ese lema que dice: un toque de atención para la solución argentina a los problemas de los argentinos. Clarín llama la atención y te trae la solución para los problemas que ellos dicen que son los problemas. Clarín no gobierna, pero no deja que los demás gobiernen. Y es una gran incógnita que va a ser Milei frente a todo esto. Y en esta pregunta, que seguramente muchos de ustedes habrán hecho ayer, y yo me la hice y la hago acá, y voy a tener una respuesta que por ahí no les guste. Milei o Clarín, muchos dirán: con ninguno. Con ninguno. Bueno, yo estoy con Milei. Pero no con Milei por él. Estoy con el presidente. Al presidente lo podés cambiar cada 4 años por elecciones. Si revisás la historia de Clarín, cada vez que se quedó con algo no lo largó nunca más. Y creció y se transformó en un obstáculo para la democracia. Y si sigue creciendo va a ser un obstáculo todavía mayor. Clarín lo que obtiene se lo queda para siempre. Yo tendría cuidado en estos días, ¿sí?, en celebrar que una corporación económica le tuerza el brazo a un presidente. Porque ahora el presidente no te gusta, pero esa corporación económica crece y después se lo va a hacer al presidente que sí te guste. Es un problema esto. Responsabilidad de muchos. De muchos. Me animo a decir de todos los gobiernos de los últimos 80 años, excepto el de Cristina. Todos los demás fueron responsables, por acción o por omisión, de que tengamos al Grupo Clarín como lo tenemos hoy. Ahora, antes de pasar al análisis del video, muchos periodistas, incluido este periodista acá del Destape, van a mostrar cortes de Milei diciendo que Milei se contradice, diciendo que Milei sí estaba a favor de los monopolios. Incluso te van a redirigir esta nota como Iván Carrino, que criticó que Milei revise esta compra de Clarín porque puede ser un monopolio. Bueno, te mandaban a esta nota del cronista. ¿Son realmente malos los monopolios? Redactada por Javier Milei. Bueno, con el título Milei, suponemos que Milei defiende los monopolios. Y de hecho siempre lo he dicho, los monopolios son buenos, salvo una situación que incluso en esta misma nota de 2017, 9 de enero de 2017, lo dice. En función de ello, el monopolio, salvo que sea resultado de la acción violenta del Estado, nada tiene de malo. Y aquí fundamenta que monopolio es bueno. Que un monopolio, salvo que sea resultado de la acción violenta del Estado, nada tiene de malo. Y justamente debido a la acción violenta del Estado por haber favorecido en muchos gobiernos, muchos gobiernos pasados, desde hace más de 80 años, bueno, creció Clarín como monopolio. Van a operar mucho diciendo que Milei se contradice con su posición sobre los monopolios. Monopolio es bueno cuando es por libre mercado. Es malo cuando el Estado promueve la formación de ese monopolio y le da prebendas
para que crezca. Dicho esto, veamos el análisis del video. Y bueno, ahí lo teníamos a Ari Lijalad, periodista, operador de El Destape, que ya te lo dije en la intro, opera políticamente en favor de Cristina, y seguramente te acordás de eso porque este periodista operador de El Destape, usando sus propias palabras, se atrevió a defender a Cristina ocultando su complicidad también con el grupo Clarín. En el video vimos cómo defendía a Cristina diciendo que Clarín recibió prebendas o el gobierno nacional del momento le dio prebendas a Clarín, excepto Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es mentira. En la última parte del video vos viste que le pega a Alberto Fernández, le pega al golpeador de Alberto Fernández, diciendo que dejó todo como está, que no hizo nada. Pero no tiene la misma vara con Cristina Fernández de Kirchner, porque Cristina estuvo gobernando desde el 2007 en adelante. Y la relación con Clarín venía bastante bien con el gobierno de Néstor Kirchner. De hecho, como ya lo dijo, Néstor Kirchner le dio muchas prebendas, dicho en palabras de Ari Lijalad, fácilmente 3 prebendas o más al grupo Clarín. Y aquí tengo una muy buena información, porque hubo un año, el 2008, quiero que te acuerdes muy bien de esta fecha, 2008, donde se rompe la relación buena que tenía el gobierno de Cristina en ese momento con el grupo Clarín. El conflicto entre el kirchnerismo y el grupo Clarín en 2008 se originó con la resolución 125. ¿Te vas a acordar a alguien? Se originó con la resolución 125, que establecía un esquema de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas. Esta medida afectaba directamente a los sectores del agro, que reaccionaron con un paro y protestas en todo el país. ¿Te acordás? El grupo Clarín, que hasta ese momento había mantenido una relación relativamente buena con el gobierno, comenzó a cubrir el conflicto con una postura crítica hacia el kirchnerismo, dando gran visibilidad a los reclamos del campo. Esto molestó muchísimo a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta en ese momento, con su ministro Martín Lustó, y ahí empezaron a ver a Clarín como enemigo político. Es decir, desde 2007 hasta este conflicto hubo una muy buena relación de Cristina con Clarín. Y aquí la parte donde oculta o decide tener una doble vara o una vara distinta con Alberto que con Cristina, porque Cristina, antes del conflicto por la resolución 125, continuó beneficiando al grupo Clarín. Por eso la buena relación. ¿Qué beneficios continuó? Los que le había dado Néstor Kirchner, y los principales fueron la fusión de Multicanal y Cablevisión, que fue entre 2007 y 2008, aunque la autorización fue en la presidencia de Néstor Kirchner en diciembre de 2007, el gobierno de Cristina no revirtió la resolución en sus primeros meses, permitiendo así el monopolio de la TV por cable, como mencionaba este Kircho del Destape. Y además, algo muy importante, continuó beneficiando a Clarín con la prórroga de licencias de medios. Y aquí hay algo muy importante, el decreto 527/05 de Néstor Kirchner, que extendía las licencias por 10 años, seguía beneficiando a Clarín en 2008. ¿Y qué son esas licencias de medios? Bueno, estas licencias de medios permiten que las empresas de radio y televisión mantengan el uso de sus frecuencias por más tiempo, sin necesidad de participar en una nueva licitación. En el caso del decreto 527/05 o 2005, firmado por Néstor Kirchner, se suspendió por 10 años el vencimiento de todas las licencias de radio y TV. Esto benefició a grandes grupos mediáticos como Clarín, ya que evitaban competir en nuevas licitaciones que podían abrir la puerta a otros jugadores en el mercado. Es decir, no tuvieron competencia gracias al Estado. Es por eso que Milei no quiere darle tan fácilmente, o por lo menos quiere que se revise la situación del grupo Clarín con la compra reciente, porque si no puede ser un monopolio. Y están armando un quilombo tremendo solamente por esto. Y es simplemente eso. Además, estas licencias aseguraban estabilidad económica, porque seguir operando sin incertidumbre facilitaba las inversiones y los acuerdos comerciales que tienen. Recibían pauta, y además de todo lo que enumeró, porque esa historia es real, todo lo que enumeró este periodista acá, eran protegidos por el Estado. Así que ese monopolio, el monopolio de Clarín, se forjó al calor del Estado, al calor de la prebenda del Estado. Clarín no podría existir sin el Estado. Y por eso seguramente los vamos a ver operar mucho más. Normalmente te dicen que son neutrales, se venden como neutrales muchos de ellos, pero no. Y vemos el ejemplo claro con Ari Lijalad también, que intenta lavarle la cara a Cristina, pero no. También le dio prebendas, dicho en sus palabras, Cristina al grupo Clarín. Cristina no es inocente de ningún sentido. La doble condenada no es inocente en ningún sentido, dicho por la justicia y en opinión de la mayoría
mayoría de los argentinos que votaron a favor de Milei y también en contra de los K. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete si bancás al presidente Milei.